Hola, buenos días chiquillas, espero que estén bien. Hoy día continuamos con área de cuerpos geométricos, parte de la unidad de geometría. Veremos hoy día especialmente áreas de figuras planas, o sea, recordaremos las fórmulas de áreas de figuras y áreas de cuerpos geométricos. Pero primero, ¿qué es el área? Es la medida de la superficie de una figura geométrica, es decir, es la medida de su región interior. Por ejemplo, si nos fijamos en la figura 2, en su interior tiene, o sea, si cada cuadrito mide una unidad, en su interior vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, el área de esa figura va a ser igual a 8 unidades cuadradas. Área de figuras geométricas. Ahí están las fórmulas de las figuras planas que ustedes necesitan recordar o que necesitan para calcular el área de cuerpos geométricos. ¿Sí? En algunos casos no es necesario aprendérsela de memoria, porque por ejemplo, lo que yo le explicaba en la clase anterior de volúmenes, ¿qué pasaba con el hexágono regular? ¿Ya? Como el hexágono es regular, yo puedo dividir el hexágono en triángulos equiláteros, en triángulos iguales. ¿Sí? Como el hexágono tiene 6 lados, yo voy a dividir a la figura en 6 triángulos. Entonces, me basta con calcular el área de un triángulo y eso multiplicarlo por la cantidad de triángulos que se forman o por la cantidad de lados que tiene la figura, que en este caso es 6. Ahí. Y con eso yo ya calculo el área del hexágono regular. Ahora, si nos ponemos a analizar la fórmula, si se fijan, acá está el área del triángulo. ¿Sí? Entonces calculo el área de un triángulo y luego lo multiplico por 6. ¿Ya? Eso ocurre cuando son polígonos regulares. Lo mismo ocurre con el pentágono. Con el pentágono regular, calculo el área de un triángulo y lo multiplico por 5 porque tiene 5 lados. ¿Qué pasa si me aparece un heptágono? Heptágono regular. Calculo el área de un triángulo y después lo multiplico por 7. Área de cuerpos geométricos. El área total de un cuerpo geométrico equivale a la suma de las áreas de cada una de sus caras, tanto de la o las bases como las de sus caras laterales. Por ejemplo, el cubo. Si yo este cubo lo extiendo, o como que lo desarmo, su red es de esa manera. Forman puros cuadrados. Entonces, muchas veces no es necesario aprendernos las fórmulas si es que sabemos qué figuras geométricas tiene el cuerpo. ¿Ya? Entonces, imaginemos que el cubo es de arista A, o sea que cada lado de cada cuadrado mide A. Y nosotros sabemos que el área del cuadrado es A elevado a 2, ¿sí? Pero el cubo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caras que son cuadrados. Por lo tanto, para calcular el área total del cubo, a la área del cuadrado que yo calculé, que es el área de una cara, lo multiplico por 6. Y eso me da el área total del cubo. Área de prismas. El área de un prisma se puede calcular de la siguiente manera. Área lateral más 2 veces el área basal. ¿Sí? Ya. Fíjense en los prismas. A ver, no hay una fórmula así como específica porque cada prisma va a variar. Entonces las áreas se calculan de acuerdo a cada prisma. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, en los prismas las caras laterales son todas rectángulos, ¿ya? Entonces, para el área lateral yo tengo que solo calcular áreas de rectángulos. Y el área basal va a depender, ¿ya?
Por ejemplo, el primer prisma tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que calcular el área de ese octógono. El segundo prisma tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a tener que calcular el área basal, que sería un hexágono. Entonces va a variar dependiendo del prisma. Ahora, si mi base es un polígono regular, ¿sí? Recuerden que esa palabra, regular, a mí me dice que tiene todos sus lados iguales. Si la base del prisma es un polígono regular, significa que todos los rectángulos van a ser iguales, ¿ya? Y significa que para calcular el área lateral me bastaría calcular el área de un solo rectángulo y multiplicarlo por la cantidad total que hay. ¿Sí? Pero eso solo ocurre cuando la base de mi prisma es un polígono regular. Ejemplo. Calcula el área lateral del siguiente prisma recto, del siguiente prisma recto regular de base hexagonal. ¿Ya? Aquí solamente me piden el área lateral, ¿ya? Y me dicen que es un prisma recto regular, por lo tanto, todos los lados de la base miden lo mismo, ¿ya? Entonces, como es el área lateral, me basta calcular el área de un rectángulo y multiplicarlo por la cantidad de rectángulos que haya. Entonces, recuerden que el área del rectángulo es base por altura, o sea, 6 por 10. Pero como es de base hexagonal, multiplico por 6 porque voy a tener 6 rectángulos iguales. Entonces, el área lateral es igual a 36 por 10. Área lateral es igual a 360 centímetros cuadrados. ¿Sí? Si me pidiesen el área total, ya tengo el área lateral, pero tendría que calcular un área de la base y lo multiplico por 2, ¿ya? Pero para eso tendría que dividir en triángulos, ¿sí? Y como son triángulos rectángulos, calcular la altura, porque necesito la altura de ese triángulo y sacar el área del triángulo y multiplicarlo por la cantidad de triángulos que hay, ¿ya? Pero eso solo si me pidiesen el área total. Área de pirámides. El área de una pirámide se puede calcular de la siguiente manera. Área lateral más área basal. Ahí está, ahí hay un ejemplo de pirámide con su red, ¿ya? Recuerden que las caras laterales de una pirámide son solamente triángulos, ¿ya? Y la base es la que varía. Por lo tanto, el área basal va a variar dependiendo de cómo sea la base de mi pirámide, ¿ya? Y el área lateral también, ¿ya? Porque si mi base es un polígono de distintos lados, todos los triángulos, las caras de los triángulos también van a ser distintos, ¿ya? Pero, y al igual que en el prisma, si mi base es un polígono regular, las áreas de los triángulos o los triángulos van a ser todos iguales. Por lo tanto, me bastaría calcular el área de un triángulo y multiplicarlo por la cantidad de lados que tenga la base. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. La pirámide de Kefren, o la Gran Pirámide, es una pirámide de base cuadrada ubicada en el Cairo, que data del siglo XXVI a.C. Según las medidas que aparecen en la fotografía, ahí, ¿cuál es el área total de la pirámide de Kefren? Ya, entonces recuerden que el área total de la pirámide es igual al área lateral más un área basal. Es distinta a la del prisma porque el prisma tiene dos bases, por eso va con dos áreas basales, ¿ya? En el prisma. En la pirámide hay una sola base, por lo tanto va un área basal solamente.
Ya, calculemos por partes. El área lateral, si se fijan, la base es cuadrada. Por lo tanto, yo calculo el área de un triángulo y lo multiplico por 4. El área del triángulo es base por altura partido 2. Y eso multiplicado por 4 porque son 4 triángulos. Entonces, 143.49 por 179.36 dividido 2 es igual a 12,868,2 aproximadamente. Y eso lo multiplicamos por 4. Eso nos da 51.472,8. Ahora, el área basal. El área basal son cuadrados. Perdón, el área de la base es un cuadrado. Por lo tanto, el área basal va a ser 143,49 por 143,49. 143.49 por 143.49. Y eso da aproximadamente 20.589,4 centímetros cuadrados. Aquí me había faltado centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área total es igual a 51.472,8 más 20.589,4. 51.472,8 más 20.589,4. Entonces el área total va a ser igual a 72.062,2 metros cuadrados. Ya, aquí yo me equivoqué, puse los anteriores centímetros cuadrados y eran metros. Ahí sí. Ahí está la respuesta. Área de cilindros. El área de un cilindro se puede calcular de la siguiente manera. 2 veces el área del círculo más el área del rectángulo. Ahí está la fórmula. ¿Por qué? Ahí tengo mi cilindro, ¿ya? Si yo abro mi cilindro, si yo extiendo su red es de esta manera. ¿Sí? Entonces, el área del cilindro van a ser las dos áreas basales, que son los círculos, y el área del rectángulo, porque su área lateral al extenderla se transforma en un rectángulo. ¿Ya? Entonces, 2 veces el área del círculo, 2 pi por r cuadrado, más el área del rectángulo. Si se fijan, el largo del rectángulo coincide con el perímetro del círculo, por eso es 2pi por r. Entonces, el área del rectángulo es el largo, 2pi por r, por la altura, que es h. Y eso, si se factoriza por 2πr, queda de esa manera. Ejemplo. ¿Qué cantidad de aluminio se necesita para fabricar un tarro con un diámetro de 10 centímetros y altura 30 centímetros? Ya, como yo necesito solamente no necesito lo que va dentro del tarro, sino que necesito como el borde solamente, ¿sí? Lo que va por fuera. Eso que va por fuera, yo lo calculo siempre con el área, ¿ya? Entonces, un tarro tiene la forma de un cilindro, por lo tanto vamos a utilizar la fórmula del área del cilindro, que dice
que es el área igual a 2 por pi por el radio más la altura. En este caso, el radio es igual a 5 centímetros, la altura es igual a 30 centímetros y vamos a utilizar pi aproximadamente como 3,14. Reemplazo 2 por 3,14 por el radio que es 5 por el radio más la altura. 2 por pi por 5 es igual a 31,4 y si lo multiplicamos por 35, eso nos da 1099 centímetros cuadrados. Entonces, la cantidad de aluminio que se necesita para fabricar el tarro es de 1099 centímetros cuadrados. Área de conos. El área de un cono se puede calcular de la siguiente manera. Es el área del sector circular más el área del círculo, ¿ya? Quedando esa fórmula, donde G es la generatriz del cono y R es el radio del círculo de la base. Ya, ahí está mi cono con su red, ¿ya? La red del cono es el sector circular y un círculo, ¿sí? Por lo tanto, su área es de un sector circular más el área de un círculo. Ya, a ver. El área del sector circular, primero el área del, vamos a, déjenme borrar, ahí. El área del sector circular es igual a pi por R por G. Y el área del círculo, ustedes saben que es pi por R cuadrado. Entonces, el área total va a ser el área del sector circular más el área del círculo. Y si factorizamos por pi y por R, queda de esta manera, que es lo mismo que la fórmula que está escrita ahí. Veamos un ejemplo. Calcula el área de un cono recto cuya generatriz mide 20 centímetros y cuyo radio basal es de 15 centímetros. Veamos. Anotemos los datos. Tenemos que el radio es de 15 centímetros, la generatriz es de 20 centímetros y vamos a utilizar pi aproximadamente de 3,14. Y el área del cono recto es igual a pi por R más G. Reemplazo 3,14 por 15 más 20. Pi por R es 47,1 por 35 nos va a dar 1648,5 centímetros cuadrados. Es importante la unidad de medida. Entonces, el área de un cono recto con esos datos o con esas medidas es de 1648,5 centímetros cuadrados. Recuerden que el área es solamente el manto, lo de arriba. Volumen de un tronco de cono. El área de un tronco de cono se puede calcular de la siguiente manera. Es el área lateral más 2 veces el área basal. ¿Sí? Queda con esa fórmula. Ahí está. Recuerden que mi tronco de cono es de esa manera. Y su red es esa. ¿Ya? Esa de acá es mi área lateral. ¿Ya? Y la fórmula de mi área lateral es pi por la generatriz por la suma de los radios. ¿Ya? Esa fórmula anótenla también.
Ejemplo, una empresa fabrica lámparas de velador, de tal forma que la ampolleta está rodeada por una tela dispuesta en forma de cono truncado. Si las medidas de cada lámpara son las que se muestran en la figura, ¿cuántos centímetros cuadrados de tela se emplean en la fabricación de cada lámpara? Ya, yo solamente quiero la tela, lo que está como encima, ¿sí? Por lo tanto, tengo que usar sí o sí fórmulas de áreas, ¿ya? Ahora, la fórmula del área del cono truncado, necesitamos la generatriz, ¿ya? Ese dato, según la imagen, no me lo están dando, ¿ya? Por lo tanto, es lo primero que vamos a calcular. Entonces, podemos formar rectángulos. Ahí tengo ese rectángulo, ¿sí? Tengo ese, ¿ya? Voy a utilizar ese triángulo o el de abajo para calcular la generatriz, ¿ya? Porque la generatriz siempre tengo que calcularla de alguna manera con Pitágoras. Ya, este lado de acá mide 20 y me falta ese de ahí. Entonces, si se fijan, lo vamos a hacer de otro color. Acá. Esa altura mide 20. Esa parte de ahí mide 15. Todo esto de acá mide 30. Por lo tanto, ese pedacito de ahí también mide 15. Entonces, se me fue el 1. Ahí. Entonces, la generatriz, que es mi diagonal del rectángulo, que es la hipotenusa de mi triángulo, la generatriz al cuadrado, va a ser igual a 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y eso es igual a 225 más 400. Generatriz al cuadrado es igual a 625. Por lo tanto, la generatriz es igual a 25. Ahora, las lámparas no tienen bases. Por lo tanto, yo no necesito utilizar la fórmula fija que vimos antes del área del cono truncado. Como no tienen bases, yo voy a utilizar solamente el área lateral del cono truncado. ¿Sí? Y yo les había dicho recién que el área lateral del cono truncado es pi por la generatriz por la suma de los radios. Y eso es igual a, utilizamos pi 3,14. La generatriz mide 25. El radio de la base mayor mide 30 y el radio menor mide 15. Por lo tanto, el área lateral es igual a 3,14 por 25 es igual a 78,5 por 45. Eso es el área lateral igual a 3.532,5 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la respuesta es la cantidad de tela que se emplea en la fabricación de cada lámpara es de 3.532,5 centímetros cuadrados, obviamente. Área de esferas. El área de una esfera se puede calcular de la siguiente manera. 4 por pi por r cuadrado, donde r es el radio de la esfera, ¿sí? Ahora, si vemos esa imagen, yo puedo construir dentro de la esfera muchas pirámides, ¿sí? Por lo tanto, el área de la esfera está relacionado o va a ser igual a la suma de las áreas de las bases de esa esfera, perdón, de esas pirámides que están en la esfera. Ejemplo. Para adornar el patio de una antigua edificación, se construyó
una esfera de piedra de 1,6 metros de diámetro. Si se quiere aplicar estuco en la esfera y cada metro cuadrado cuesta 3.200 pesos, ¿cuánto cuesta aplicar estuco en toda la esfera? Ya, yo quiero aplicar estuco encima de la esfera. Como es por encima, sí o sí tengo que calcular utilizando área. ¿Ya? Entonces, el área de la esfera es igual a 4 por pi por r cuadrado. ¿Ya? Pero el radio no es 1,6, es 0,8 metros. Y pi vamos a utilizar aproximadamente 3,14. Reemplazo 4 por 3,14 por 0,8 al cuadrado. Y si eso lo resolvemos, nos da aproximadamente 8,04 metros al cuadrado. ¿Sí? Pero cada metro cuadrado cuesta 3.200. Entonces, al 8,04 lo vamos a multiplicar por 3.000. Ay, me equivoqué, no va la coma. Lo vamos a multiplicar por 3.200. 3.200. Y eso da 25.728. Por lo tanto, mi respuesta completa va a ser cuesta, de nuevo, aquí se ve feo, ahí, cuesta 25.728 pesos aplicar estuco en toda la esfera. Ahí está. Entonces, cualquier duda o comentario de la clase de hoy me puede escribir a mi correo o a mi WhatsApp. ¿Ya? Cariños, chiquillas, nos vemos pronto.